Bueno, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestros 3 árboles sobre el tema de contaminación por desechos sólidos y aguas residuales en el lago de Amatitlán. La primera causa es la contaminación por industrialización que sucede cuando las industrias usan el agua para lavar sus productos durante la fabricación. Esto genera como causa la permanencia de sustancias tóxicas como ácidos, metales pesados, sales y restos de materiales en descomposición. Otra causa es la contaminación que es producto de los seres humanos, el ganado y las industrias. Debido a esto, los principales contaminantes que se encuentran en el lago de Amatitlán son basura, desechos químicos, aguas residuales, fertilizantes, nutrientes vegetales, pesticidas y metales pesados, siendo esta la causa directa de su contaminación. Otra causa se desencadena debido a la desembocadura del río de Villalobos, ya que aporta el 95% del agua. Los visitantes capitalinos, los desagües de los balnearios y las fábricas de los japoneses. Esto genera descargas fecales, los detergentes con aditivos de fosfato y los fertilizantes agrícolas. Otra causa son los desechos que llegan al lago por causa de la irresponsabilidad de las personas que llevan plásticos al lago. Esta es la causa principal y existen tipos de plástico que no se pueden degradar por completo, por lo que deja un rastro de plástico en el agua. Otra causa también es el arrastre de desechos por lluvias que por la falta de árboles o cobertura forestal en las montañas. Las lluvias pueden incrementar el ingreso de desechos sólidos, así como el ingreso de sedimentos al lago. Debido a las montañas que carecen de cobertura forestal, las lluvias hacen que el agua arrastre arena hacia el lago y una sola lluvia es capaz de ingresar 3.000 metros cúbicos de basura, que equivale a 300 camiones de volteo. Otra de las causas es debido al crecimiento demográfico y urbanización que existe en el lago de Amatitlán y recibe el desecho de casi 2 millones de habitantes, que se ubican en 14 municipios que componen la cuenca que desemboca en el lago, descargando 437.5 millones de litros de aguas residuales al día. Y la densidad poblacional del lago de Amatitlán es de más de 2.700 habitantes por kilómetro cuadrado. La última causa es que las personas residentes cerca del lago lo utilizan para usos personales como aseo personal o el lavado y limpieza de ropa o utensilios del hogar. Debido a esto, el lago queda muchas veces contaminado por detergentes, tipos de jabones y cloro que se utilizan para lavandería, lo que causa una contaminación directa al lago. ¿Y cuáles son los efectos por la contaminación por desechos sólidos y aguas residuales en el lago de Amatitlán? El efecto principal se da por la contaminación que las fábricas realizan en el lago, lo cual ocasiona el derrame de sustancias tóxicas, particularmente nitrógeno, fósforo y dióxido de carbono. Al llegar mucha cantidad de fertilizantes al lago se alimentan a las algas que crecen descontroladamente, y estas a su vez generan mal olor y cambio de sabor en el agua. AMS identificó como un efecto principal centenares de peces muertos, los cuales transmiten toxinas a los alimentos que generan enfermedades por alimentos contaminados. Otro efecto principal que afecta al país son las diversas enfermedades a causa de la contaminación del lago de Amatitlán, que según el Ministerio de Salud Pública, las enfermedades relacionadas con el agua contaminada encabeza junto a las infecciones respiratorias agudas las causas de mortalidad y morbilidad en el país. Entre estas enfermedades se encuentran la diarrea infecciosa y parasitaria, el cólera, enfermedades por falta de higiene, hepatitis o fiebre tifoidea. La contaminación también genera como efecto principal el impacto al abastecimiento del agua potable y producción agrícola, que a su vez generan costos de potabilización elevados y las fuentes de agua se corrompen, mientras que la producción de alimentos se ve severamente afectada. La pesca que se realiza en aguas contaminadas transmite toxinas a los alimentos que a largo plazo dañan nuestra salud, así como también la flora y fauna son afectadas de manera directa. Un efecto directo es que los peces grandes son más resistentes a los compuestos tóxicos que contaminan el agua y en vez de morir los acumulan en sus cuerpos y los peces pequeños llegan a morir. Otro efecto son los desechos orgánicos que son producidos por los humanos y por el ganado, que a su vez demanda mucho oxígeno, disminuyendo la concentración del mismo, y esto llega a afectar a todos los seres vivos que se encuentran en nuestro ecosistema. Esto también causa la eutrofización del agua, que cambia la composición de los seres vivos. Bueno, a continuación les vamos a presentar el segundo árbol, en el cual pues se pueden dar cuenta que surgió el cambio del nombre del problema. Este cambió a disminución de la contaminación por desechos sólidos
y aguas residuales en el lago de Amatitlán. Entonces, pues por consiguiente, todos los efectos y causas que ya se mencionaron en el árbol anterior cambiaron a positivo, planteándolos como metas para poder dar solución a este problema. Comenzando con la primera causa, se busca que se tenga una reducción de la contaminación por la industrialización y regulaciones del uso del agua. Para ello se requiere la reducción de la generación de sustancias tóxicas en el agua. Para la segunda causa, se busca una regulación para uso del agua en ganadería e industrias, por lo que se requiere un uso debido del agua por parte de las industrias y de la ganadería, y también se requiere de la disminución de la contaminación de basura, desechos químicos y aguas residuales. Para la siguiente causa, se busca una responsabilidad con el agua del río Villalobos de visitantes capitalinos, balnearios y fábricas. Para ello se requiere de la disminución de desechos que van por la desembocadura del río Villalobos. También se requiere que el agua, pues verdad, no tenga desechos fecales, fertilizantes y detergentes. Continuando con la siguiente causa, se requiere de una limpieza y compromiso por parte de las personas, ¿verdad? Se requiere de la disminución de plástico arrastrado al lago, de la disminución de contaminación debido a microplásticos y también la disminución de la toxicidad en contacto con los alimentos. Continuando con la siguiente causa, se requiere de una reforestación en las montañas. Para ello se necesita una disminución de los desechos arrastrados por las lluvias de los lagos y la disminución del ingreso de los sedimentos al lago. Con la penúltima causa, se requiere de una regularización de la urbanización y el crecimiento demográfico para que pues se puedan regular los desechos y se puedan disminuir por contaminación, se puede disminuir la contaminación del agua, ¿verdad? Por los desechos sólidos y por las aguas residuales. Y como última causa, para ello se requiere evitar el uso del agua del lago por las comunidades cercanas para el aseo personal, ¿verdad? Entonces, se requiere de la disminución de la contaminación del lago por detergentes por parte de estas personas. Bueno, continuando con los efectos ya en positivo, ¿verdad? Con la intención de reducir los impactos de los mismos, comenzamos de izquierda a derecha. Y lo que se busca es menor contaminación a causa de los desechos, ¿verdad? En esta área, lo cual causaría la disminución de muerte de peces por falta de oxígeno y a su vez la disminución de enfermedades por la descomposición de los mismos peces. En el siguiente efecto, ¿verdad? Buscamos la baja contaminación por la industrialización y la falta de regulación del uso del agua, ¿verdad? Lo que causaría la disminución de sustancias tóxicas en el lago y derrame de fertilizantes. A su vez ayudaría también, ¿verdad? Para que tengamos un bajo crecimiento de algas ocasionando mal olor y también que el agua pues cambie poco en cuanto a olor y sabor, ¿verdad? Tenemos en el siguiente efecto la disminución de enfermedades a causa de la contaminación del agua, lo que daría, ¿verdad?, la disminución de mortalidad y morbilidad en el país y también menor nivel de infecciones respiratorias agudas como diarrea y parásitos debido al agua contaminada. En el siguiente efecto se busca la disminución de pescas, ¿verdad?, en el agua contaminada en esta área, lo cual también ayudaría a la disminución de transmisión de toxinas a los alimentos y la disminución de enfermedades por alimentos contaminados. En el siguiente efecto se busca bajo nivel de contaminación generalizada, ¿verdad?, causada por las personas cercanas, lo cual daría como efecto la disminución de costos de potabilización, ¿verdad?, menor impacto de abastecimiento de agua potable y producción agrícola, lo cual también ayudaría a un menor impacto en la salud por alimentos contaminados. En el siguiente efecto podemos ver, ¿verdad?, la menor producción de desechos orgánicos producidos por los humanos, ¿verdad?, y el ganado, lo cual ayudaría a la disminución de los niveles de eutrofización del agua que causa cambios en la descomposición de los seres vivos, ¿verdad?, en el agua. También como último efecto se busca la disminución de efecto para la flora y fauna por la contaminación, ¿verdad?, el efecto negativo, digamos, lo que causaría la menor cantidad de muertes, ¿verdad?, de especies de peces y flora acuática en el lago. Bueno, a continuación les vamos a presentar el árbol de acciones planteadas por el grupo. Como primera acción tenemos la reducción de la contaminación por la industrialización y regulaciones del uso de agua.
Para que se logre se estaría aplicando normas de industrialización para el consumo del agua. Otra acción sería la regulación para uso de agua en ganadería e industrias. Como estrategia hacemos aplicar normas y leyes para el correcto uso de agua en ganadería e industrias y la utilización de nutrientes o plaguicidas de origen natural que permitan una agricultura más ecológica y sostenible. Como otra acción tenemos responsabilidad con el agua del río Villalobos de visitantes capitalinos, balnearios y fábricas. Y como acciones más puntuales tenemos sancionar a las empresas que no tengan un manejo responsable de los desechos e implementar tratamiento de aguas residuales para eliminar contaminantes. También tenemos otra acción, la limpieza y el compromiso de parte de las personas. Y en este punto, pues la estrategia sería brindar educación ambiental en las escuelas desde los primeros años de educación. También pues sería la implementación de redes submarinas que atrapen la basura y dejen pasar el agua. Y también la utilización de la tecnología de bioreactores de membrana. Bueno, siguiendo con más acciones, la reforestación en las montañas, con la estrategia de acciones individuales o comunitarias para plantar árboles y arbustos en puntos débiles de las montañas. La siguiente acción sería regular la urbanización y crecimiento demográfico, con la estrategia de establecer más zonas protegidas donde sea prohibida la construcción. Y por última acción, evitar el uso del agua del lago por las comunidades cercanas para aseo personal, llevando a cabo la estrategia de crear un pozo para que la comunidad pueda usarlo para el aseo personal. Ese ha sido nuestro árbol de acciones. Muchas gracias.